Muy buenas tardes. En el día de hoy yo les voy a hablar acerca de la fisiopatología de SARS-CoV, una carta del editor. Mi grupo está conformado por Analí Sarmiento, Dasmin Zúñiga y quien les habla, Karen Cortesero. ¿Qué es la carta de editor? La carta de editor es una publicación corta que permite la comunicación entre el autor y los lectores de una revista. Ellos permiten que estos últimos puedan añadir o opinen información relevante, aclaren determinados aspectos u ofrezcan teorías alternativas sobre publicaciones recientes, generando así una correspondencia de interés científico y público. ¿Para qué se escribe? Bueno, se escribe bien sea para sugerir una idea a las demás personas o para educar al público, o también pues para ampliar, interpretar o explicar algunos aspectos de algún trabajo de investigación publicado recientemente en una revista. Parte de la carta del editor: fecha de remisión, saludo del destinario, contenido de la carta, una despedida, autores, afiliación institucional y unas referencias bibliográficas. El objetivo fue complementar la información acerca de las causas del por qué el SARS-CoV afecta al riñón. Realizaron un estudio retrospectivo, por lo cual trabajaron con pacientes fallecidos con diagnósticos confirmados por COVID-19. La carta del editor pues no se hace directamente de una revista científica, pero sí de un blog de urología clínica y quirúrgica. El motivo que nos llevó a la acción donde determinamos la similitud de los hallazgos y las incertidumbres del pronóstico una vez superada el reciente del virus. Aunque hayan pues muchas investigaciones, no hay muchos estudios que evalúen la función renal de los pacientes ya recuperados por el COVID-19. Un estudio similar realizado por el señor Pelzoni González y colaboradores hacen postmortem, investigan a 4 pacientes, de los cuales se encontraron hallazgos a nivel renal en 2 de ellos, siendo similar a la patología. Uno de los pacientes pues que manifestaban insuficiencia renal y el otro mostró vascularización del epitelio tubular. Pero aún con todo esto no hay una certeza de lo que sucede en aquellos pacientes que se recuperan, si persisten el daño o se recuperan satisfactoriamente. Bueno, partiendo del artículo de base, se complementó información con ayuda de revisión bibliográfica, dando como resultado nuestra carta al editor. Comenzamos pues, fue en Valledupar el 14 de noviembre de 2020. A los señores de Urología Clínica y Quirúrgica, Venegas Salud: apreciados señores, hemos leído con gran detalle su artículo sobre las afectaciones renales que implican el SARS-CoV-2. Y sí, pues cuando pensamos en una infección de COVID-19 por regla, pues creemos que se trata de una afectación respiratoria. Pero bien, sabemos que esta enfermedad es devastadora en aquellos pacientes que tengan alguna enfermedad que pueden afectar a multitud de órganos, donde el riñón pues es uno de los órganos pues más afectados por el COVID. Investigando pues más a fondo y haciendo una comparación de varios artículos en busca de la fisiopatología y cómo este virus es capaz de afectar el riñón de forma directa, su estudio comenta de 536 pacientes, de los cuales 36 habían desarrollado
enfermedad renal. Pero usted sí sugiere que en lo que coinciden con otros investigadores es probablemente que el riñón no sea directo, sino ocasionado por una falla multiorgánica. En biopsias post-mortem realizadas se halla la presencia de necrosis tubular aguda predominante, de lo cual, aunque es poco frecuente, usted asegura que condiciona el pronóstico negativo del paciente. En otras investigaciones en biopsia post-mortem hallan condiciones similares. Por ejemplo, un infiltrado linfocitario en el intersticio renal y severa necrosis renal, hallado en una de las investigaciones y una bibliografía consultada. La fisiopatología viene determinada por la enzima convertidora de angiotensina 2, que es el receptor funcional para el COVID, el que permite que haya una unión de la proteína viral de SARS-CoV y que invada las células epiteliales alveolares de los neumocitos alveolares. La enzima, esta también está presente en las células tubulares renales, lo que explica por qué hay pacientes con afectación de la función renal. Algunos estudios sugirieron que la atención primaria es importante para el control de esta enfermedad ocasionada por el COVID. Por otra parte, como resultado de la revisión bibliográfica que hicimos, supimos que científicos han detallado algunas posibles causas de por qué el COVID-19 afecta el riñón, aparte de su estructura, que sugiere que el riñón puede ser un importante órgano blanco del COVID-19 y constituye un factor de riesgo para el desarrollo de la lesión renal. Por otro lado, se cree que es por la coagulación de sangre. Como bien sabemos, el propósito de los riñones es eliminar desechos y excesos de líquido del cuerpo. La biopsia del riñón de los pacientes con el COVID-19 han demostrado que en algunos casos se forman pequeños coágulos de sangre. Pues estos coágulos de sangre pueden afectar el buen funcionamiento de los riñones y por último, por inflamación extrema, la inflamación puede dañar la respuesta del sistema inmunológico en lugar de ayudarlo. La invitación a los investigadores es continuar trabajando con porque sabiendo que es probable que algunos pacientes desarrollen afectaciones renales como complicación al desarrollo de la enfermedad y que esto empeore el pronóstico del paciente y disminuya la posibilidad de recuperación del mismo. No se sabe si superada la afección del renal se manifiesta como un daño permanente del riñón. Pues toda la comunidad. Denominado Fisiopatología del SARS-CoV-2 es una carta al editor presentado por Karen Cordesero, mi persona Anali Sarmiento y mi otra compañera Daphne Zúñiga. Primeramente es importante hablar de qué es una carta al editor. Esta es una publicación científica corta que permite la comunicación entre el autor y los lectores de una revista, generando así una correspondencia de interés científico y público. ¿Con qué fin se escribe? Bueno, para sugerir una idea a los demás, para educar al público, para complementar información acerca de cierto artículo científico, entre otras cosas. ¿Cómo está compuesta esta carta al editor? Está compuesta por una fecha de remisión, como pueden ver acá, por saludo al destinatario, el contenido de la carta al editor, donde complementamos información, donde refutamos, etcétera, argumentos, etcétera. Tenemos también la despedida y por último finalizamos con el autor y filiación institucional y las referencias bibliográficas. El objetivo de nuestro producto, fue complementar información acerca de las causas de por qué el SARS-CoV-2 ha afectado al riñón.
Escogimos este artículo denominado ¿Por qué el COVID-19 puede afectar al riñón? Nos pareció un artículo muy interesante donde hablaban de China, que se había realizado un análisis retrospectivo en 536 pacientes con SARS, con creatinina plasmática, donde trabajaron con 36 pacientes que desarrollaron lesión renal aguda. Más que una crítica, quisimos como hacer una comparación donde determinamos la similitud de los hallazgos y la incertidumbre del pronóstico una vez superada la enfermedad. Por lo reciente que es el virus, no encontramos muchas inconsistencias, pues porque no hay muchos estudios que evalúen la función renal de los pacientes ya recuperados de coronavirus, simplemente encontramos hallazgos, etc. Estudios similares, claro que sí, encontramos que hubo un señor denominado Pelzoni González y colaboradores que hicieron una investigación post-mortem en 4 pacientes, de los cuales se encontraron hallazgos en de ellos, siendo similar las patologías donde uno manifestaba insuficiencia renal y el otro vacuolización del epitelio tubular, de por qué sucedía cuando se recuperaban, si se recuperaban satisfactoriamente o este artículo no lo escogimos de una revista científica, sino de un blog de urología clínica y pediátrica. Partiendo de este artículo base, se complementa la información con ayuda de revisión de bibliografías, dando como resultado nuestra carta al editor. Como tal, dice Valledupar, 14 de noviembre del 2020, donde dice: apreciados señores, hemos leído con gran detalle su artículo sobre las afectaciones renales que implica el SARS-CoV-2, que se trata de una enfermedad que afecta principalmente a los pulmones. No solo es eso, cuando es un paciente crítico quizás puede ser una enfermedad devastadora que puede afectar a una multitud de órganos, donde el riñón es uno de los más afectados por el coronavirus. Investigando a fondo y haciendo comparación de varios artículos en busca de la fisiopatología y en cómo el virus es capaz de afectar el riñón de forma directa, su estudio justamente comenta que 536 pacientes, de los 36 de estos desarrollaron enfermedad renal, pero usted sugiere que es probable que este daño no sea directo, sino que sea ocasionado por una falla multiorgánica, es decir, sí, afecta al pulmón, pero el riñón también es bastante afectado, ya sea por insuficiencias renales, una falla renal en general. También, se realizaron biopsias post-mortem realizadas donde se presenció un hallazgo de necrosis tubular aguda, lo cual es un poco frecuente. Usted asegura que condiciona el pronóstico negativo del paciente. En otras investigaciones de biopsias post-mortem hallaron condiciones similares, por ejemplo, infiltrados linfocitarios en el intersticio renal, severa necrosis renal, hallado en más de una investigación y una bibliografía consultada. Por otra parte, como resultado de la revisión bibliográfica que hicimos, supimos que científicos han detallado algunas posibles causas de por qué el COVID-19 afecta a los riñones. Aparte de su estructura, sugiere que el riñón tiene unos picos muy pegajosos y lo que hace que sea muy sensible a la entrada del virus en estos y por eso lo afecten. Entonces se dice que por eso puede ser un importante órgano blanco del COVID-19 y que constituye un factor de riesgo para el desarrollo de la lesión renal. Por otro lado, se cree que es por la coagulación de la sangre. Como todos sabemos, el propósito de los riñones es eliminar los desechos y el exceso de líquido del cuerpo. Realizaron biopsias de riñón de los pacientes con COVID y estos han demostrado que en algunos casos se forman pequeños coágulos de sangre. Estos coágulos de sangre pueden afectar el buen funcionamiento de estos órganos. Por último, tenemos una inflamación extrema, puesto que esta puede dañar la respuesta del sistema inmunológico en lugar de ayudarla. Entonces la investigación de los investigadores es que continúen trabajando en esto, porque sabiendo que es probable que algunos pacientes desarrollen afectaciones renales como complicación de la enfermedad, y esto empeora el pronóstico del paciente, disminuye la posibilidad de recuperación del mismo. No se sabe si superada la infección se manifieste como un daño permanente. Es muy importante que sigan las investigaciones para hacer un estudio retrospectivo de esto y que toda la comunidad de las ciencias de la salud necesita estar informados sobre este tipo de complicaciones para no incurrir en errores en el abordaje de la enfermedad.
Atentamente, Analí Sarmiento, Karen Cortesero, Daphne Zúñiga, estudiantes del sexto semestre de Bacteriología y Laboratorio Clínico de la Universidad de Santander. Gracias. Eso es todo. Bueno, en la tarde de hoy nosotros venimos a presentarles como tal el producto de la carta al editor sobre la fisiopatología del SARS-CoV-2. El equipo de trabajo con el cual realizamos esto fue Karen Cortesero, Analdi Sarmiento y quien les habla, Daphne Zúñiga. Primero que todo, ¿qué es una carta al editor? Bueno, una carta al editor es una publicación científica corta que permite la comunicación entre el autor y los lectores de una revista, generando de este modo una correspondencia de interés científico y público. ¿Para qué sirve o para qué se escribe una carta al editor? Para sugerir una idea a los demás o para educar al público o para hacer una comparación con otros artículos. ¿Cuáles son las partes de la carta al editor? La carta al editor tiene una fecha de remisión, tiene el saludo al destinatario y tiene el contenido como tal. Tiene la despedida, autor y filiación institucional y tiene las referencias bibliográficas. Cabe resaltar que no pueden exceder las 10 referencias. ¿Cuál es el objetivo de la carta al editor? El objetivo de la carta al editor es complementar información acerca de las causas del por qué el SARS-CoV-2 afecta al riñón. Para la realización de esta carta al editor, nosotros usamos este artículo, que fue un estudio realizado en China a partir pues, de un análisis retrospectivo de 536 pacientes con SARS-CoV-2 con creatinina plasmática normal. Estos pacientes ya estaban diagnosticados como tal. De esos 536 pacientes, 36 desarrollan una lesión renal aguda. Cabe resaltar que no se trata como tal de un artículo científico, sino de un blog de urología clínica y quirúrgica. ¿Qué más le puedo decir? El motivo por el cual lo hicimos, pues más que una crítica, lo que quisimos hacer fue una comparación donde determinamos la similitud de los hallazgos y la incertidumbre que genera el pronóstico una vez superada la enfermedad. Por lo reciente del virus, no es que haya muchas investigaciones acerca de cómo se manifiestan o qué sucede en los pacientes que ya se han podido recuperar como tal de la enfermedad. El artículo similar en el cual nos basamos fue uno hecho por el señor Pelzoni González y sus colaboradores, que hacen pues una investigación de 4 pacientes post-mortem, donde en 2 de esos 4 es donde se encuentran los hallazgos renales, los hallazgos de daño renal. Partiendo del artículo base se complementó información con ayuda de la revisión bibliográfica, dando como resultado la carta al editor que ya les vamos a mostrar. Entonces, nuestra carta al editor, ¿qué dice? Tenemos como tal el saludo, tenemos que la realizamos el 14 de noviembre de 2020 y empezamos de esta manera. Hemos leído con gran detalle el artículo sobre la afectación renal que implica el SARS-CoV-2 y pues hacemos la aclaración que aunque siempre que hablan de COVID nos enfocamos en un daño respiratorio, no siempre es así. También ataca como órgano blanco a los riñones y en un momento pues les explicamos por qué. Entonces, investigando a fondo y haciendo comparación de varios artículos en busca de la fisiopatología y en cómo el virus es capaz de afectar al riñón de forma directa, su estudio nos comenta que 536 pacientes, de los cuales 36 desarrollaron enfermedad renal, pero usted sugiere en lo que coincide con otros investigadores que es probable que el daño no sea directo, sino ocasionado por una falla multiorgánica. En biopsias post-mortem realizadas se halla la presencia de necrosis tubular aguda predominante, lo cual, aunque es poco frecuente, usted asegura que condiciona
el pronóstico negativo del paciente. En otras investigaciones en biopsias por mortem también se hallan condiciones similares, por ejemplo, infiltrado linfocitario en el intersticio renal y severa necrosis renal, hallado en más de una investigación y en más de una bibliografía consultada. La fisiopatología como tal viene determinada, viene dada por la presencia de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es un receptor funcional para el COVID-19, el cual permite que haya unión de la proteína viral del SARS-CoV-2. Esta enzima se halla en células epiteliales alveolares, pero también se halla en células tubulares renales, lo que explica por qué afecta los riñones. Por otra parte, como resultado de la revisión bibliográfica que hicimos, supimos que científicos han detallado algunas posibles causas de por qué el COVID-19 afecta a los riñones, aparte de su estructura que sugiere que el riñón puede ser un importante órgano blanco del COVID-19 y constituye un factor de riesgo para el desarrollo de la lesión renal. Por otro lado, se cree que es por la coagulación de la sangre. Como sabemos, el propósito de los riñones es eliminar los desechos y el exceso de líquido del cuerpo. Las biopsias de riñón de los pacientes con el COVID-19 han demostrado que en algunos casos se forman pequeños coágulos de sangre y estos coágulos de sangre pueden afectar el buen funcionamiento de los riñones. Y por último, otra de las causas es que la inflamación extrema, que puede haber pues una excesiva o una respuesta inmunitaria exacerbada y en vez de ayudar pues afecta. La invitación como tal a los investigadores a continuar trabajando en el COVID-19 porque a sabiendas de que es probable que algunos pacientes desarrollen afecciones renales como complicaciones al desarrollo de la enfermedad y que esto empeore su pronóstico, pues disminuya también de ese modo la posibilidad de que el paciente se recupere. También pues puede servirle a toda la comunidad de las ciencias de la salud para estar informados sobre las complicaciones y pues no incurrir en errores al momento de abordar como tal la enfermedad. Pues atentamente, Analdi Sarmiento, Karen Cortesero y Daphne Zúñiga, estudiantes del programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico de la Universidad de Santander.